Hola, mi nombre es Antonio Quispe, yo soy médico epidemiólogo estadístico investigador y en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles la charla Estrategias para limitar los contactos en los centros educativos, sistema de burbujas. Esta charla tiene dos objetivos. El primero es presentarles estrategias para limitar los contactos en los centros educativos y segundo, discutir cómo se implementan y cuáles son las bondades de los sistemas de burbujas. Empecemos por presentarles las estrategias para limitar los contactos en los centros educativos. Una de las primeras cosas que podríamos hacer para aprender cómo controlar el riesgo de COVID-19 en los centros educativos es aprender de las experiencias exitosas de otros países. Habiendo hecho la revisión sistemática de los países que han lidiado exitosamente con la reapertura de los centros educativos, hemos encontrado coincidencias. Primero que nada, la mayoría de los países utilizan como criterio de reapertura unas condiciones de riesgo epidemiológico bajo o nulo. Segundo, la mayoría recomienda el uso masivo de mascarillas, excluyendo solamente a los niños muy pequeños que por su edad no necesariamente hacen un buen uso de las mismas. Tercero, todas recomiendan un distanciamiento físico reduciendo los aforos de las aulas. Y a ello lo complementan con un distanciamiento social que implica limitar la interacción entre los estudiantes, sobre todo al momento de ingerir los alimentos, es decir, mantener silencio cuando se remueven las mascarillas y aumentan su riesgo para ingerir sus alimentos. Otra coincidencia importante es que todos recomiendan algún tipo de escalonamiento, es decir, cuando los estudiantes de un grado entran, que entren a diferentes horas, cuando salgan y cuando hagan uso del recreo. Finalmente, es importante recordar de que en el mundo la recomendación general es que se procuren indicadores básicos de agua, saneamiento e higiene, conocidos como WASH, que son las condiciones mínimas por las que debería reunir todo centro educativo para poder reaperturar sus actividades. Y finalmente, existe la recomendación de que si queremos disminuir el riesgo de contagios, lo primero que tenemos que evitar es que los sintomáticos ingresen a los centros educativos, de ahí la importancia de la coordinación con los padres de familia para que no manden a sus hijos enfermos o con síntomas al colegio. En cuanto a las divergencias, hay diferentes discusiones entre quién deberían priorizar los niveles iniciales o niveles secundarios, qué modelo de alternancia, por rotación de alumnos, por grados, por turnos, por niveles, si es que vale la pena o no vale la pena utilizar un tamizaje de febriles que deriven del aislamiento o la evacuación de los positivos, los criterios de cierre, ¿no? Detección de manejo de brotes o detección de manejo de casos, si va a haber un cierre total, un cierre parcial, cuáles serían las condiciones que determinen los mismos. En las imágenes se puede apreciar cómo los países de Argentina, Vietnam, Japón e Italia han incorporado estas recomendaciones en sus procesos de reapertura. En Argentina se puede notar la reagrupación de las aulas en grupos pequeños, con una sola profesora por aula, manteniendo el distanciamiento físico-social, repartiendo kits COVID. En Vietnam se puede apreciar que no es tanto la reducción del aforo, más sí el control de los sintomáticos, el tamizaje de febriles y el uso masivo de mascarillas en todos los niveles. En Japón se pudo hacer la alternancia por aula de un niño sí un día, un niño no el otro, reduciendo el aforo al 50%, pero sobre todo privilegiando la ventilación natural. Y en Italia se hizo un cambio de carpetas múltiples a carpetas individuales, manteniendo el distanciamiento físico y social en todo momento. Las recomendaciones físicas específicas para el retorno presencial a clases incluyen entonces, primero que nada, empezar en aquellas regiones con riesgo nulo o riesgo bajo, y para ellas es importante contar con un modelo epidemiológico que permita clasificar el riesgo en los diferentes municipios, priorizar los niveles iniciales versus los secundarios, por cuanto los niveles iniciales son los que más se van a beneficiar de las clases presenciales, la alternancia por estudiantes, que facilita esta rotación y la ocupación de la misma infraestructura en diferentes días por la mitad de los estudiantes, disminuyendo el aforo en un 50%, en todas el uso de mascarillas con distanciamiento y favoreciendo la ventilación natural, manteniendo puertas y ventanas abiertas en todo momento, incluyendo el tamizaje de febriles y el manejo de casos y contactos que deriven en el aislamiento de los mismos para su posterior manejo médico. Y sobre todo, entender de que el diagnóstico para poder evolucionar hacia un cierre parcial depende de cómo se vayan produciendo los brotes, ya sea en aulas, en grados o en todo un colegio a la vez. Esta
recomendación sobre cuándo cerrar los centros educativos, una de las más avanzadas proviene de Europa, particularmente de España, donde se recomienda cierre parcial cuando el brote se produce en una sola aula, cuando los brotes se producen en múltiples aulas pero sin vínculo epidemiológico, o incluso cuando se producen brotes en múltiples aulas con vínculo epidemiológico, y solo proceder al cierre total cuando este brote se da en un contexto de transmisión no controlada. Dentro de todas estas recomendaciones, hay una en particular en la que vamos a decidir, que es el sistema de burbujas. ¿De qué se trata el sistema de burbujas? Cada vez que tenemos un aula donde los estudiantes van a estar en proximidad, consumiendo sus alimentos en sus sitios y probablemente manteniendo el mismo riesgo, una de las formas que tenemos para prevenir brotes en los centros educativos es minimizar el contacto de esa aula con otras aulas, de manera que se comporten a manera de cohortes o burbujas. De esta manera, vendrían a ser una extensión de sus familias, y si estas familias y estas burbujas mantienen las recomendaciones para disminuir el riesgo de contagios, evidentemente se puede controlar la ocurrencia de brotes. Para ello es importantísimo minimizar el contacto entre burbujas, disminuyendo los contactos de manera más efectiva. Un ejemplo de estas burbujas es lo que se recomienda particularmente para los grados primarios o de inicial, es decir, un solo docente por aula que solamente interactúe con los estudiantes de esa aula, que se mantenga el distanciamiento físico y social y que todas las reglas tengan ese parámetro o ese mantra de disminuir los contactos cercanos y continuos en ambientes cerrados y concurridos. Cuando este cohorte salga al recreo, salga en horarios distintos con las demás cohortes y que tenga un horario diferenciado de entrada y de salida. Las reglas de oro para crear burbujas seguras son grupos fijos y pequeños, entrada, salida y recreo diferenciado, tener un docente único, mantener distanciamiento social con consumo de alimentos en sus carpetas y en silencio, y mantener en todo momento el distanciamiento físico mayor a 1.5 metros en todas las actividades académicas. Muchas gracias, mi nombre es Antonio Quispe, un gusto haber estado con ustedes.